Felipe Rojas, un verdadero enigma. ¿Qué pasará por su cabeza? Es el único que tiene la verdad. ¿Qué le habrá dicho a su familia realmente? Hoy día está distanciado con su padre por lo que dice él, que lo engañó. La situación en la que va a tener que... es la situación en la que va a tener que entrar el perito psicólogo forense de CELCAP Consultores, Gonzalo Torrealba, que nos acompaña hoy día. Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar contigo en la mañana. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. También está con nosotros Juan Antonio Muñoz, investigador criminalístico, perito informático, que también va a estar trabajando en este caso, con quien vamos a conversar. Gonzalo, ¿cómo entrar para ti en un caso tan mediático que va a estar frente a la opinión pública constantemente, ¿no es cierto?, en situación de pregunta, de conversación? ¿Te preparas especialmente para estos casos? Tú tienes una vasta trayectoria. ¿Cómo ha sido para ti tener que entrar en este caso con Felipe Rojas? A ver, respecto a mi experiencia, bueno, yo me ha tocado participar en varios casos de connotación pública, partiendo por casos de esposo y diversos casos más de desviación de delitos sexuales, homicidios, narcotráfico. Entonces este es un caso más dentro de un contexto pericial, si lo vemos dentro de un ambiente más frío. Por otro lado, también quiero remarcar que el ingreso a este caso se da sin perjuicio de que sea requiriente la Fiscalía o la Defensoría, que es un elemento que ha sido bastante sonado últimamente, considerando que dentro de las premisas que tenemos nosotros, los psicólogos dentro del contexto pericial, y en sí los profesionales, es que se debe informar, insisto, independientemente de quién sea el ente requiriente. Como estamos recién hablando hace un poco, ¿qué pasa cuando uno va a exponer en un juicio oral? En el juicio oral muchas veces me ha tocado hacer informes. Yo trabajé en la PDI durante 10 años y muchas veces emanaba informes desde la PDI que como auxiliar de la justicia la solicitud venía de la Fiscalía. No obstante, en mérito de los antecedentes era la Defensoría quien recibía el informe. Y me tocó ir a juicio oral de homicidio, en el cual la Fiscalía como un ente acusador busca inequívocamente el culpable. O sea, más allá de que impida tu actuar en este caso, tu informe, tu trabajo va a servir para todos, para el caso. El informe va a servir como un elemento probatorio bajo el artículo 315 del Código Procesal Penal, como un elemento que pueda ser considerado por los magistrados, ya sea para una resolución absolutoria o condenatoria. Eso quiere decir entonces que en este caso, que tú eres el encargado de realizar este informe psicológico de Felipe, el resultado de ese informe puede beneficiar o perjudicar a Felipe Rojas, así en términos burdos o generales. Un informe en sí general, insisto, independientemente de quién sea el ente requiriente, puede tener la característica para favorecer, entre comillas, una defensa, para superar a un imputado, o en contraparte para la Fiscalía, para un elemento acusador. Pero en este caso, Gonzalo, tú eres de la defensa de Felipe Rojas, tú eres el psicólogo de la Defensoría Pública. No, soy de la Defensoría Penal Pública. Pero eres de la defensa. Es que eso me había... Estoy apoyando a la defensa. Estás apoyando a la defensa. La solicitud. Estás apoyando a la defensa, disculpa, estás apoyando a la defensa de Felipe Rojas. Eso implica, y revalido la pregunta que hacía, eso implica que tu informe finalmente tiene que estar orientado a mostrar, por ejemplo, ciertos trastornos psicológicos de Felipe que lo podrían hacer, por ejemplo, inimputable, o tu gestión puede inculpar a Felipe, finalmente. A ver, yo creo que eso que tú me estás diciendo es un tema que se genera dentro del falso positivo y que se ha dado en varios medios. Primero, jurídicamente, se establece que una persona está loca o demente, bajo el artículo 10 del Código Penal, que, por ejemplo, tiene alguna alucinación, esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno que altere o vaya en desmedro en las facultades mentales. Primero. Segundo, en ausencia de esas patologías, otro elemento que puede ser atingente para favorecer a un sujeto que esté imputado, pueden ser factores externos que generan un miedo insuperable ante una situación puntual. Por ejemplo, estoy en mi casa, entran a mi casa a robar y sin perjuicio de mi capacidad de conciencia agarro mi arma y mato a las personas. Muy insuperable para que no me atenten contra mí. Un elemento atenuante. Bajo esos elementos, la defensa, así como lo puede haber hecho la Fiscalía también, solicita a esta parte una evaluación pericial. Sí, como se hace constantemente dentro de mi experiencia. La idea en sí en general es poder dar cuenta respecto al funcionamiento de personalidad del sujeto. Y buscar atenuantes entonces, No. Pero también podría ser, ¿o no? Es que el requerimiento nunca dice
favor indicar la atenuante o agravante. Primero que la atenuante... Pero pueden aparecer. Pueden aparecer como también agravantes. Claro. Eso quiere decir que tú estás defendiendo el trabajo que tú haces, tú como psicólogo vas a dar un informe psicológico. Yo me voy a Independiente del resultado, si es que favorece o perjudica a la defensa de Felipe Rojas. ¿Eso quiere decir? Así es. El informe que emanamos nosotros será independientemente de quien lo solicite. Por eso es que los requerimientos son muy genéricos. Evaluación de personalidad. ¿Y qué buscas tú en estos casos? ¿Qué buscas tú cuando Hans Pozo, en otros casos que ha estado también en este... ¿Cómo te sientas frente a algo? Porque, disculpa, me pongo en tu posición también. O sea, ¿cómo te sientas frente a alguien y sabes que no te va a mentir, que no te va a engrupir, que no va a tratar de llevarte por un lado y manipularte? ¿Cómo tú vas manejando eso? A ver... ¿Hay estrategias? ¿Cómo yo me enfrento a los casos? Primero depende de los casos. Segundo, depende quién me haga la solicitud. Cuando la solicitud directamente va por el ente acusador, es muy común que un imputado se presente altamente defensivo. Bajo el esquema más lego, cualquier persona que haya acusado, si nos vemos enfrentados a una instancia de evaluación, sabiendo que ese informe va a ser solicitado por la Fiscalía, claramente, y más si se da en una institución pública, ya sea PDI, Carabineros u otro, uno se presenta altamente defensivo. Y por tanto, la herramienta o la estrategia de desarrollar son distintas. Primero, ablandar o tratar de bajar las defensas, mejor dicho. Cuando uno va por la defensa, que también la solicitud es exactamente la misma, evaluar la personalidad del sujeto y que puedan ser elementos o pesquisar elementos que puedan ser atingentes para el proceso investigativo, por lo general el imputado no está en ese nivel defensivo. Y es acá donde uno debe establecer lo que se llama un setting forense, un encuadre. ¿Qué significa esto? Y yo lo hago independientemente que me lo piden los defensores. Hay unos artículos dentro del Código Procesal Penal, que es el artículo 93, que establece los derechos del imputado. Y uno de los derechos del imputado es el derecho a guardar silencio. Si bien es una declaración, una evaluación pericial, es una instancia pericial. Y acá se da otro elemento también que es relevante, que difiere a la psicología clínica, que es la confidencialidad. Un psicólogo clínico como terapeuta tratante mantiene un secreto profesional con el paciente. En este contexto yo no puedo tener un secreto profesional con el imputado, no puedo. Si yo tengo información de algo, caigo en lo que establece el artículo 1, que es el delito, acción u omisión voluntaria. Si yo omito involuntariamente información, claramente caigo en un delito, acción indirecta o elemento culposo. Gonzalo, ¿y cómo perdona, Juanpi, cómo puede afectar en casos como este? En casos como el de Felipe Rojas, tan mediático u otro, pero que está una persona 22 horas de las 24 del día en una celda, sin ver la luz del día. ¿Cómo puede afectar también a esta persona en hechos que cometió antes de estar, por ejemplo, en la cárcel? Y que lo pueda beneficiar de alguna manera al momento de ser enjuiciado. Claro, mira, eso que tú señalas también es como relevante, porque uno dice, si yo le evalúo en este minuto a un sujeto, saquemos Felipe, si evalúo a un sujeto en este minuto que se encuentra privado de libertad, no preso porque esté condenado, privado de libertad con una medida cautelar, que eso también es un elemento esencial a considerar y a clarificar. Segundo, que esté con aislamiento. Claramente hay un elemento de depresión, ansiedad, que va a afectar. Primero, no hay contacto social, no hay contacto mediático, los sujetos pueden llegar a leer, hacer un montón de elementos. Bajo esa premisa, si yo evalúo a un sujeto, claramente va a posiblemente tener algún tipo de patología, posiblemente, en base o en mérito de esa actual situación. Pero eso inequívocamente no se vincula con que transversalmente el sujeto tenga alguna patología. Con lo que él puede haber cometido antes. Claro, y es ahí el tema de la pericia psicológica, que tiene que ser altamente acuciosa. Sí, disculpa, es que en ese sentido lo que quería preguntar antes, ¿cómo se hacen estas pruebas? ¿Cómo usted, Gonzalo, evalúa o hace este informe? ¿Le pregunta qué fue lo que pasó ese día? ¿Tiene que entregar algún testimonio? ¿Le hace algún test, alguna prueba? ¿Cómo funciona ese trabajo para poder entenderlo en fácil? Dentro de los procesos periciales, la primera parte, que uno se la divide por partes. Sí, bueno, primero una pericia psicológica, la que yo hago por lo menos, tiene una duración aproximadamente de entre 8 horas a 10 horas. ¿Ya? Que puede ser, según el contexto, continuas, siempre y cuando hay un acuerdo con la persona, o hacerla en fase de 2, 3, 4 días. ¿Qué pasa en estas 8 horas de tiempo? ¿Por qué?
Primero, lo que uno hace como procedimiento es darle a conocer al sujeto, ya sea víctima o imputado, los derechos que le asisten. Eso es altamente esencial. Sin perjuicio que uno no sea abogado, uno debe darle a conocer los derechos. Después, dentro de la metodología que se establece es, bueno, la identificación del sujeto, antecedentes relevantes de la historia. Entonces, estos antecedentes relevantes nos permiten a nosotros dar una línea base del sujeto. ¿Pero eso se lo cuenta en la persona o El mismo. usted ya lo tiene No, averiguado? el mismo. El mismo relata su historia de vida, ¿no? Si yo te preguntara a ti, por ejemplo, cuéntame un poco tu historia, tus estudios, dónde estudiaste. Perfecto. No hay un elemento que te genere ansiedad. Y en consecuencia tú lo haces poner de una manera muy libre. Ya. Eso establece como una línea base. Sí, esa es la línea base. Pero puede ser que este derecho a guardar silencio lo tenga el imputado desde el minuto 1 que se encuentra con el psicólogo encargado de este peritaje. Por supuesto. Felipe Rojas puede ser que se haya reunido contigo y diga, yo no voy a hablar, y no hablar nunca. Por supuesto. Bajo eso también, cuando uno comienza una pericia, hace lo que se llama un consentimiento informado. Independientemente, insisto, a quien lo pida la defensa o la fiscalía, yo le pido al sujeto que me haga un consentimiento informado que da cuenta de los derechos que le asisten y en caso que no acceda a la evaluación, que señale que se acoge el artículo 93, es decir, el derecho a guardar silencio. Punto. Gonzalo, entiendo por lo que dice, interpreto, que si Felipe Rojas confiesa contigo, tú te ves en la obligación de darlo a conocer a la fiscalía. Por lo general, cuando yo partí al inicio, muchas veces me ha tocado casos en los cuales la Defensoría me ha pedido evaluar a un sujeto y el sujeto me señala a mí cosas que no le he señalado a los mismos defensores. Lógico. Y que yo obviamente le digo primero al abogado, yo estoy obligado a exponerlo, yo no voy a omitir información. Primero porque yo las grabo, y si no las grabo, tengo la transcripción de manera inmediata. Y muchas veces me ha tocado que ese caso el defensor lo presenta o el ayudante en la preparación de audiencia juicial oral, que es cuando se van a conocer las pruebas por la parte de la defensa, el fiscal toma conocimiento del informe. Y en consecuencia, sin perjuicio que me haya solicitado la defensa, me cita al fiscal. Y me ha tocado casos. Así como también me ha solicitado evaluaciones periciales de la fiscalía y que como no le han servido, se verán a la carpeta investigativa, la defensa es quien me cita directamente al juicio oral. Perfecto. Y por tanto, claro, si un sujeto me señala, como en este caso o en otro, la participación activa, pasiva, transversal del hecho, yo estoy obligado a exponerlo. Obligado, claro. Y Juan Pablo le preguntaba entonces, hay este primer acercamiento que es como que hace, cuántos años tiene, cómo es, y ahí vienen test, vienen conversaciones, vienen... Es que uno ahí se aboca a diversas áreas, desde cuando nace, donde estudia, donde se desarrolló, a nivel familiar, trabajo, pero es relevante según el tipo de delito. Por ejemplo, un delito económico es relevante evaluar el tema de contexto laboral, deudas, atrasos, DICOM, etc. En delitos sexuales es relevante evaluar, por ejemplo, la intención de esfera sexual, primera experiencia sexual, si ha tenido vínculos con prostitutas u otro. ¿Y el homicidio? En tema de homicidio se vincula mucho con el contexto social. Yeah. Pero por ejemplo, riñas, pero en una situación como esta, usted le pregunta a la persona qué fue lo que pasó ese día a tal hora, qué fue lo que pasó después, y usted puede volver a preguntar y ver si hay contradicciones. Es que después que yo evalúo esa parte, que me toma menos promedio como 2 horas y media, vienen las pruebas psicológicas, que son una batería de pruebas que tienen que estar adaptadas acá en Chile. Y eso también es un elemento relevante porque en un contexto pericial y jurídicamente ha pasado que muchos peritos hacen informes, aplican pruebas, desconociendo realmente la validez de las pruebas y en consecuencia yo interpreto una prueba con estudios argentinos. Y eso en un juicio oral, la contraparte puede hacer un metaperitaje o... Gonzalo, independiente de lo que pensemos de Felipe, en términos de conocer quién realmente es, qué fue lo que hizo o no hizo, este es el escenario ideal, ¿o no? Porque tu trabajo, por lo que nos has explicado todo este rato, es un trabajo independiente. Porque tu trabajo lo haces de igual manera si lo solicita el defendido o el acusado, ¿no? Pero en este caso en particular, lo que ocurre es que, tú dices, al solicitarlo la persona que está inculpada, es más fácil, porque está menos a la defensiva. O sea, efectivamente, este escenario es el más propicio para que después de tu trabajo conozcamos realmente quién es Felipe Rojas. Claro, bajo ese elemento, cuando el imputado directamente o uno va por parte de la defensa, es una labor mucho más fácil. Si tú fueras por parte de Fiscalía o fueras por la otra, la contraparte, sería más difícil, porque probablemente él podría negarse a responder o no responder hablar menos de lo que... Claro, o no hablar.
Un imputado por lo general, cuando uno va por parte de la fiscalía, un imputado por lo general es altamente más reticente, ¿no? Por parte de la fiscalía es mucho más reticente. Es mucho más defensivo. Porque la fiscalía claramente es un elemento, un sujeto, un organismo acusado. Eso quería solo remarcar que en este caso el escenario es ideal para que tu rol se pueda ejercer de la mejor manera. Cuando uno trabaja para la defensa, hay elementos que facilitan más directamente. ¿Sí? Sergio. Una consulta, Gonzalo. Tú trabajas para la parte de la abogada defensora particular. ¿Tú vas con alguna idea de lo que le vas a consultar, que ella te diga lo que está buscando, o tú actúas como profesional solo en el sentido de que vas a enfrentar a Felipe y te puedes encontrar con que él te diga no quiero someterme a ninguna pericia psicológica, eso no va a ayudar en nada a la abogada? Y referente a lo que tú haces en cuanto al examen, ¿tú lo haces basándote en lo que ya hay en la carpeta, o tú no tienes acceso a eso y tú trabajas solamente con tu visión? Disculpa, ¿por qué te digo esto? Porque esto es, yo creo que toda la gente está esperando que uno vaya y que le diga al psicólogo, que le diga a alguien por último, yo fui o no fui. Que eso es lo que no tanto en otras cosas. Pero si no fuera correcto, o tú no llegaras a algo que fuera positivo, o que la fiscalía no esté de acuerdo con lo que tú digas, después viene otra instancia, después, no sé si me entiendes, después tendrán que pedir un peritaje a otro lado, porque la fiscalía dice esto, la defensoría dice esto, otro. No sé si me captan más o menos lo que te quiero decir. Bueno, primero, todos los abogados con los que, por lo general ahora, claro, uno tiene esta mayor libertad cuando trabaja más independiente, fuera de una institución pública. Todos los abogados con los cuales yo trabajo claramente saben, y ellos me piden y me dicen directamente que es una evaluación pericial que me permita conocer mayormente a mi cliente defendido. Punto. Nada más. Entonces yo para eso le propongo... Pero disculpa, pero ese conocer a tu cliente es desde que tú tomas el caso, o tú tienes que ver hacia atrás. No sé si me entiendes, para eso no, porque tú puedes decir, a mí me pueden decir, investigue este robo, y yo voy a investigar el robo desde que tomo conocimiento. No, es que para conocer a alguien no es alguien de ahora. Por eso. Para eso yo le digo, perfecto, el conocimiento o la evaluación va a implicar evaluación de personalidad. Área cognitiva, afectiva, relacional, adaptación, y si hay algún elemento que sea relevante, se agrega. Para eso se requiere sí o sí el estudio de los antecedentes. Y aquí también surge el tema de qué tanto puedan contaminar o no la investigación o la evaluación pericial. Dentro de la metodología científica se establecen la hipótesis de trabajo. Claramente, para realizar una evaluación pericial, sí o sí es necesario tener conocimiento respecto al antecedente. Malamente yo podría evaluar un sujeto sin tener el conocimiento del antecedente, ya que estaría tirando líneas al aire. Y cuando yo le informo a la defensa directamente, este es el sujeto, hay elementos que puedan ser relevantes para la investigación. ¿Ellos podrían direccionar tu investigación? ¿La defensa Felipe Rojas podría pedirte, por ejemplo, queremos que lo pericies o que hagas esta pericia para saber si es que él tiene alguna enfermedad psiquiátrica o no? ¿O ellos solamente te pueden pedir pericial? Pueden decir, en términos evaluar si hay elementos que puedan ir en desmedro de la grado de responsabilidad penal, si lo pueden pedir. Pero no quiere decir que eso quiere decir que yo informe que realmente hay algún grado de inimputabilidad. Pueden solicitar evaluar que yo determine si hay alguna patología. Estoy preguntando para el nivel de transparencia. Perdón, pero no quiero ser el pesado del programa ni del curso, pero me imagino que eso te pidieron. No. O sea, si yo fuera yo fuera defensor, eso me pregunta. Obvio que uno trataría de buscar bajar la pena. Si pide un peritaje de esta naturaleza, no es que tú busques y hagas algo que vaya en desmedro de tu profesión, sino que lo que te pediría es, oye, necesito saber si en algún lado mi defendido es inimputable. Y tú no vas a inventar eso. ¿Qué elementos me podrían ayudar a bajar la pena? Pero sí, para eso te contrato, digamos. Julio César, mira, en base a eso lo que tú dices, como hemos hablado también de transparencia, así como es transparente el tema de mi currículum que se va a conocer en los medios, también se puede conocer también como los informes que después uno va a presentar. Y claramente en los informes se establece como el motivo de evaluación. El motivo de evaluación yo expongo directamente lo que me pide la defensora. Y claramente ahí jamás va a dar cuenta que evaluar el grado de imputabilidad o inimputabilidad o imputabilidad disminuida. Evaluar de personalidad. Y escribo las áreas que acabo de mencionar. Claro. En ese caso, en caso de Felipe Rojas, en el cual no me puedo exponer mayormente, no hubo un requerimiento directamente para evaluar las facultades mentales. No, hubo una evaluación de personalidad, que es lo que me piden el 80% de los defensores. Ahora, según el contexto delictivo, va a depender a ahondar en algo. Control de impulso en la esfera sexual, tráfico o alteración de cognitivas, producto de consumo, etc.
insisto, va a depender del tipo de delito. En Pero este siendo caso, deductivo, aquí se podría tratar de una maniobra un tanto desesperada, entonces, porque si no es lo que propone Julio, que es decir, lo que estoy tratando de buscar son antecedentes para disminuir la pena de la persona que está acusada, y simplemente es como, haz tu pericia, investiga y cuéntanos quién es nuestro cliente. Claro, ahí probablemente estamos diciendo, ya tenemos los vasos abajo, lo que sea nos va a servir. Pero tratando de buscar alguna salida. Eso quiere decir que en el momento del juicio oral, por ejemplo, Gonzalo, tu pericia, tu informe psicológico va a ser contrastado con el informe psicológico de la Fiscalía. Es decir, ahí van a echar a la pelea, podríamos decir, dos informes psicológicos. Y está realizado bajo los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad. Si además se ha utilizado las mismas herramientas, no debiese irse a la pelea los dos informes. Hoy día... Es decir, debiesen, entonces... Por supuesto, ser coherentes. Complementarios. Claro, pero es que eso es en el mundo, finalmente, yo entiendo lo que tú dices, pero en la realidad... Ha pasado. Y pasa mucho que así como hoy día la familia de Fernanda Maciel quiere una pericia tanatológica hecha por Carmen Cerda, es porque no confía o quiere complementar la pericia tanatológica hecha por el Servicio Médico Legal, y en el momento del juicio oral, voy a usar esta palabra de nuevo, echar a la pelea los dos informes y a ver el juez por cuál se inclina finalmente. Y lo que pasa en un montón de juicios es que también hay dos informes psicológicos que pueden redundar en algo fundamental, que es una pena, una imputabilidad o no imputabilidad o una pena menor. Entonces uno se puede esperar que tu informe sea distinto, por ejemplo, al de la Fiscalía. Mira, en base a la experiencia, los informes cuando mayormente hay diferencias sustanciales es cuando hay delitos sexuales. Mayormente en abuso sexual. Primero porque en abuso sexual no hay una prueba física, es la palabra uno contra la del otro. Segundo, la evaluación de abusadores sexuales o de víctimas está la evaluación de daño. El daño provocado por la situación puntual o daño provocado por las instituciones que revictimizaron a la víctima, valga la redundancia. En este caso, como hay un imputado, o en general de homicidio, hay un imputado, una víctima directa e indirecta, la indirecta son las familias Claramente, bajo la misma metodología, no debiese haber ningún elemento discrepante de un informe y otro. En mi caso, que me ha tocado participar en estos casos también, ya sea por Fiscalía y Defensoría, la contraparte me ha presentado informes que han sido complementarios. Nunca, afortunadamente, no hemos ido a disputa en este tipo de delitos. Insisto, en este tipo de delitos de homicidio. No son delitos sexuales. Gonzalo, tú ya te reuniste con Felipe Rojas. Lo viste. Hasta máxima seguridad. Inicié el proceso ya hace un rato. Tuve un primer acercamiento, pero más de eso... Ya, hubo un pequeño acercamiento en el fondo, entonces ya lo viste. Pero ahora se estaba especulando sobre un quiebre en la familia de Felipe, sea Juanito Pérez. Una persona que está privada de libertad, que está en una cárcel de máxima seguridad, las condiciones que son esas cárceles, donde incluso su propia defensa ha dicho que está pasando un mal momento psicológico. ¿Le pueden afectar este tipo de elementos, por ejemplo, que su familia se aleje? ¿Eso puede empeorar la condición en la que se encuentra esa persona todavía, cuando lo que más necesitas en un caso así es el apoyo familiar? Mira, si me preguntas por este caso, no te puedo decir lo que he escuchado yo de la familia. Lo que te puedo decir es lo que he escuchado de repente, que se han emitido una serie de cosas, como por ejemplo el tema que yo fui solicitado para evaluar si la persona estaba localmente. Ante eso, que cae una duda razonable jurídicamente sobre de dónde tienen información los periodistas. Por eso que yo les mencioné también venir para acá y clarificarlo. Respecto a los familiares, no he tenido mayormente contacto con ellos que me den cuenta sobre este distanciamiento con Felipe. Sí, pero yo sí te lo pregunto es porque justamente nosotros tenemos esa información en el fondo. Habría un quiebre, su madre aseguró que ya no lo iba a ir a visitar, que su padre también dijo que tampoco iba a ir a visitarlo. Entonces, a él, ¿cómo le puede afectar en términos emocionales un distanciamiento de su familia, en el fondo? Porque igual es un antecedente no menor. Son tus más cercanos, son los que en algún momento, como vimos en algunas conversaciones, trataron de darle protección. Tal como mencionaba, 22 horas, está recluido, aislamiento, y sentir un alejamiento en el contexto familiar que realmente repercute, ni el afectivo, ni el emocional, pueden emerger elementos de depresión, ansiedad. Gonzalo, es que para seguir la línea de lo que pregunta Alejandra, hoy día habló el papá de Felipe Torres, y una de las frases que él dice, Felipe Rojas, perdón, y una de las cosas que él dice es que Felipe no ha sido lo suficientemente sincero, ni con su abogado.
y él cree que tampoco ha sido sincero con su familia. ¿Qué tan sincero puede ser con usted? Si usted le hizo finalmente esa Yo no podría, es que yo no he terminado el proceso todavía. Yo ¿Ya? no podría determinar qué tan sincero o insincero un sujeto puede ser mientras yo no sepa la verdad. A ver, legalmente hay dos tipos de verdad jurídica y verdad material. La verdad material es una verdad que ocurre en un hecho determinado y que ese hecho es irrepetible. La verdad jurídica es una verdad que se va creando en base a pruebas, testigos, etc. Lo que acá se busca es una verdad jurídica, como en todos los casos. Entonces, la única verdad material la tiene, en este caso, un imputado. Malamente yo podría llegar a decir que el sujeto está mintiendo, no mintiendo, con una declaración o declaraciones, salvo que lo que él me señale directamente. Claro. ¿Sabes qué más? Yo le dije esto a la defensora, y dije esto después, esto dije a las policías, y la verdad es que esto es distinto. Pero Gonzalo, por ejemplo, tú, en un caso hipotético, una persona que está detenido, imputado por un delito, esa persona insiste diciendo yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice, pero él realmente sí lo hizo. Y a ti te mantiene y te insiste diciendo que no lo hizo. ¿Tú puedes darte cuenta que esa persona te está mintiendo? En delitos sexuales, el 80% de relación 80-20, el 80% niega los delitos. Yo no podría evaluar si un sujeto dice la verdad o miente. Ni siquiera el polígrafo, con el famoso Arauzá que establece, es capaz de decir el sujeto miente y dice la verdad. Lo que uno, por ejemplo, en el caso de agresores sexuales, a uno le piden evaluar control de impulsos sexuales. Supongamos que la persona tenga la capacidad de control de impulso. No obstante, en la entrevista hay elementos que a mí me generan una duda razonable sobre lo hecho. Claramente yo puedo dar cuenta que el relato, en la conclusión, sin prejuicio de no haber sido solicitado, hay elementos que pueden ser contradictorios o que generen cierta duda. En este caso no podría mayormente porque desconozco mayormente hablar... Sergio Torres le quiere hacer una pregunta. Gonzalo, tú... o sea, en el fondo a ti las pericias que tú tienes que hacer para saber el estado que se encuentra Felipe es porque lo que se está investigando es un homicidio. Disculpa que sea directo contigo. Pero tú hablas de delitos sexuales. No quiero pensar que nos estamos yendo por la tangente. Que aquí lo que estamos buscando es esclarecer un homicidio. Así es. La pregunta que voy a hacer bien directo. Si él te dijera a ti, sí, yo la maté, pero no sé por qué, puta, tú vayas a ser mejor que todo, que el Ministerio Público y las policías. Si él te dice o no te coopera, ¿tú te sentirías que tu labor no sirvió? Disculpa la pregunta, porque uno está esperanzado en eso. Todos estamos esperanzados que tú... Entonces, por eso te digo, no estamos hablando de un delito sexual, estamos hablando de un homicidio. Sí. El enfrentamiento que tú tienes con él es más directo que... Primero, sí, y aquí lo relaciono también con otro caso de homicidio, que venía hablando en la mañana con el productor de acá, en un caso que me tocó en Chillán, del homicidio de un sacerdote. Me lo pidió la defensa. La defensa. Y la verdad es que el imputado, en declaración policial, en declaración en la fiscalía y con el primer defensor, negó los hechos. Dijo yo estaba con trago, yo estaba con unos amigos, estaba en un carrete, no fui yo. Y en el contexto pericial de la defensa me cuentan los hechos. Yo lo expongo. Luego traspaso el informe al defensor. Claramente no puedo omitir información. Y el asistente del defensor lo presenta después en la audiencia de reparación de juicio oral. Y lo toma la fiscalía. Aquí voy yo. Y yo si tengo conocimiento que un imputado me da cuenta de los hechos, lo expongo. Sí, pero pescando un poco lo que dice Sergio, ¿no es inusual que finalmente al psicólogo que hace la pericia psicológica le cuente más el imputado que a el propio fiscal o al propio PDI que le toma declaración? Finalmente ustedes entran a la persona por otro lado. Fíjate que eso que tú dices y lo que dice Sergio también es cierto. Cuando uno por la defensa, claramente hay menos defensas de ellos. Pero por el hecho, y no solo eso, sino por el hecho de ser también psicólogo. Por el hecho de no partir en una declaración directamente con... Claro. Sí. Puede ser que, y te ha pasado a ti, que finalmente a ti te han confesado cosas que no le han confesado a la PDI. Sí, me ha pasado. O me ha pasado a personas que han estado o hemos estado 10 horas y claramente no exponen nada. Es que yo creo que igual un peritaje psicológico no busca una confesión. Porque yo creo que lo que la gente se pregunta está pensando en la casa, una persona que se le acusa de todo lo que se le acusó, sanita no está. Digamos, entonces me imagino que tú vas a navegar en esas aguas. Estamos también con don Juan Antonio Muñoz, que es el investigador criminalístico que va a hacer el peritaje informático. ¿Cómo va a ser ese peritaje, Juan Antonio?
mensajes, llamados telefónicos. ¿Qué es lo que no sabemos? Te lo preguntamos a la vuelta de este pequeñísimo corte. Ya estamos de vuelta. Seguimos aquí contigo en la mañana. Estamos conversando con el perito psicológico Gonzalo Torrealba. También estamos con Juan Antonio Muñoz, quien es perito informático. Hemos hablado con Gonzalo entonces de todas las pericias psicológicas que él ha iniciado ya con Felipe Rojas. Pero, por cierto, Juan Antonio tiene una gran misión que también le encomendó la defensa de Felipe Rojas, que es todo el peritaje informático. Aquí, Juan Antonio, hay un tema con los teléfonos. Aquí el teléfono en este caso es fundamental, el tráfico de llamadas, el destino del teléfono de Fernanda Maciel. Tú estás llegando ahora a la investigación. Después de estos 18 ya meses de la muerte de Fernanda, ¿es posible rastrear algo de las llamadas, del destino de ese celular o es muy difícil? A ver, en primer lugar, yo ingreso en esta causa a petición de la defensa, abogada Jacqueline Stubing, con quien nos conocimos en otro caso anterior, y yo ingreso como investigador criminalístico, como analista, para mirar lo que hay primero. Y entre esos, en los trabajos de coordinación y como trabajo en equipo, se sugieren, como en este caso, las pericias informáticas. Perdón, para que la gente entienda, en la casa, en fácil, ¿a usted lo contrataron y le pasaron el informe completo de lo que hay ahora y usted se sentó a mirarlo y exploró todo lo que hay en materia ahí, informática, teléfono, redes sociales, eso? No. ¿De dónde parte usted entonces? Se me va a entregar la carpeta de investigación, aún no se me entrega, pero parte de contarme el caso. Esta es la defensa, esta es la situación. La verdad es que yo no estaba contaminado, sabía del caso, obviamente uno no se puede abstraer de lo que hay, pero no estaba contaminado de los hechos en detalle. Y ahí me empieza a comentar ella de qué se trata y uno, a través de la investigación o de la formación que ha tenido, empieza a ver diferentes líneas en las cuales la defensa pueda tener una teoría del caso y pueda ser contrastada con la evidencia. Pero, por ejemplo, usted analiza o pericia el teléfono de Felipe Rojas. Ojo con eso, porque primero uno no puede decir que voy a periciar, primero hay que saber el contexto. Ya. Y ahí es vital la primera indicación que le hago a la defensa y ella así lo estima para hacer un trabajo profesional, es ver cuáles son las evidencias digitales que hay en este caso. Primero, entonces, ahí es donde voy yo a la carpeta. Pero no tengo acceso a la carpeta aún. Por lo tanto, lo primero que va, y ahí está el documento que salió en televisión, la autorización para que ingresen estos peritos. Ahí yo ingreso y voy con el objeto de la pericia muy claro. Establecer cuántos teléfonos tuvo Felipe desde el momento del hecho de la desaparición de Fernanda hasta el día que lo ¿Y eso usted con quién lo ve? ¿Lo ve con la abogada? ¿Con el mismo imputado? Con el imputado se ve y dice, cuéntame cuántos teléfonos tuvo. Generalmente yo uso ingeniería inversa hacia atrás y voy viendo cuántos teléfonos. Entonces ya ahí uno puede decir, ahora, abogada, ahora hay que hacer peritaje. Claro. Ahora, ¿dónde están esos? Puede que estén incautados en la policía. Pero puede ser que el imputado, la verdad es que le mienta a usted, porque obviamente que puede decirle, yo tenía un teléfono y tenía 3. Por supuesto, puede mentir, y el tema es cómo técnicamente me imagino que usted quiere llegar a la mayor verdad posible. Sí, claro. Y ahí, qué buena la pregunta, porque él puede mentir, pero la evidencia, y cuando se usa el método científico, es difícil que lo vaya, porque yo eso voy a contrastar. Él dijo que tenía un teléfono y después le digo en la carpeta aparecen 2 teléfonos, aparecen 3 teléfonos. No es posible. Entonces, poco a poco, la evidencia, lo que uno va encontrando, va hablando y va contrastando con la persona. Y después usted pericia, en el caso cuando le diga la cantidad de teléfono, el computador, que también en algún minuto se habló, ¿eso después usted pericia los elementos, los aparatos mismos? Una vez que uno tiene el mapa completo de los elementos o evidencias digitales que le favorecen a la defensa, aquí estamos de la defensa, ahí uno sugiere, hay que hacer, tal vez esté ahí en la carpeta, un metaperitaje, si es que se rescataron todos los elementos, si es que fue realizado con el equipamiento idóneo, adecuado, si lo hizo persona
que cumple con las competencias para realizar esa pericia, o simplemente ver y uno poder hacer una metapericia o bien hacer una nueva pericia al teléfono. Y en ese caso, como usted es de la defensa, al igual que Gonzalo, ¿hay alguien de fiscalía o alguien que esté supervisando cuando usted hace esa pericia? A ver, en otros casos que me ha tocado, y lo cuento porque como experiencia, la fiscalía es muy reticente a entregar y que uno lo pericie, porque sobre todo para proteger o resguardar la evidencia, la información. Claro. Entonces ahí efectivamente se hizo en presencia del fiscal y en presencia... Como testigos de ambos lados. Exactamente. En el fondo. Se me pidió qué herramientas van a usar, qué software. Y acá hay que ser bien claro, las policías utilizan la herramienta adecuada para hacer un análisis forense, pero hay que ver también si es que estaban actualizados en ese tiempo para extraer toda la información. La tecnología va variando minuto a minuto. Juan Antonio, en ese sentido, ¿por qué es tan importante la pericia informática? Para saber, por ejemplo, qué habló Felipe con Fernanda Maciel horas antes, por ejemplo, qué pasó con los mensajes, si hay más personas involucradas. Si borró mensajes. Si borró o no borró mensajes, ¿eso se puede descubrir? Bueno, ahí con el relato que cuente el imputado de su versión y que eso es la teoría del caso, uno lo va contrastando. Si él dice, yo estuve ahí, bueno, los mensajes van a decir, estuve ahí. Si él dice, yo no estuve ahí, hay que entrar a ver cómo se obtuvieron esos mensajes. Por ejemplo, la cámara dice, se ve ahí que una persona caminando, a él en la bicicleta, entonces él dice, yo no estuve ahí. Bueno, hay que hacer la pericia a la cámara y ver si es que efectivamente están en los horarios correspondientes, si es que o no es. Pero si él dice, yo estuve ahí, bueno, le damos una validez a lo que rescató, claro. Se rescató en esa cámara. Se va construyendo la... Es que el celular de Fernanda Maciel no ha aparecido. Sí. Si usted pericia el teléfono, en este caso, del imputado, de Felipe Rojas, ¿usted también podría obtener mensajes que quizás se borraron del celular de Fernanda que ya está desaparecido? Como le decían, primero hay que saber qué tipo de teléfono tenía, si es con sistema operativo Android o iOS. ¿Se podría? Claro, se podría. Recuerde, y ya quiero explicarle cómo funcionan distintamente. Pero en ambos casos, tienen hoy día las empresas tienen un respaldo en una nube. De la información que uno quiera. A veces inconscientemente vamos y programamos nuestro teléfono y para decir que cada cierto tiempo damos autorización para que se respalde nuestro... Se actualice. ¿Qué autorización dio? ¿Qué es lo que había ahí? Podría estar allá. Eso se podría hacer de una nueva tarjeta y poder rescatar lo de la nube. Ojo, se podría. Por eso le digo, si es que se dieran estas condiciones de que alguien dio las autorizaciones para que se guardaran mis datos en la nube. Una pregunta, es que usted ha remarcado harto que usted es el perito de la defensa. Así es. Y le preguntábamos a Gonzalo como psicólogo, en su caso, ¿cuál es el límite ético cuando uno está contratado por la defensa? Bueno, porque si usted encuentra llamadas, porque Gonzalo nos decía que si él en este peritaje psicológico, sí, el imputado finalmente le dice yo soy culpable, él tiene la obligación profesional de informarle esto al abogado y a la fiscalía. En su caso, cuando usted se va encontrando pruebas que efectivamente inculpan a este defendido, tiene la misma obligación de informar de todas esas pruebas que lo inculpan, de todas esas llamadas que finalmente si usted hace una buena pericia y efectivamente Felipe Rojas con esas pericias va cada vez apareciendo como culpable, usted tiene que informarlo así tal cual a la defensa y utilizarlo o puede callar, por ejemplo. Bueno, el trabajo profesional es informar a la defensa en el contexto del objeto de la pericia. Ahora, ojo con esto, si él dice yo fui culpable, yo tengo que ver con la evidencia que él fue el culpable, porque puede que él asuma una responsabilidad que la evidencia no lo dicen. Y tal vez me ha pasado en otro caso, mire, ya quiero no en otro caso, ya quiero terminar esto. Entonces se cansa de esa la gente, dice, ya sabe que
Pero la evidencia es la que va a decir. Se cansa y dice soy culpable. Dice, claro, en otros casos me ha pasado. Recuerda que yo tengo 32 años como coronel de Carabineros y tengo estos otros años que estoy iniciando como perito privado. Entonces, es mucho la trayectoria que uno tiene y pasa eso. Bueno, Antonio, pero de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que usted ha conocido del caso, ¿realmente se cumplieron con los protocolos a la hora de las extracciones de las imágenes? ¿Se hicieron los protocolos en el minuto que correspondía el retiro de los videos, de las cámaras de seguridad? ¿Se actuó a tiempo? ¿Esto se podría haber sabido antes? No, como le digo, no tengo acceso aún a la carpeta de investigación y una vez que lo tenga acceso voy a poder darle una respuesta dentro de la reserva que uno tiene a su pregunta. Claro. Por el momento no puedo. Bueno, Antonio, pero por ejemplo aquí se ha hablado... Tú pregunta tú, después una pregunta. Al tiro 11. Juegue. Según la información que yo manejo, Felipe Rojas tenía 3 teléfonos en su poder. El último que adquirió era un prepago. ¿Por qué motivo una persona compra un teléfono prepago? ¿Qué puede esconder un teléfono prepago? ¿Es más difícil de rastrear un teléfono así? ¿De intervenir tal vez una llamada telefónica para una investigación? A ver, los motivos no son muchos. ¿Pero cuáles podrían ser? De lo que usted dice, pero también podría ser porque eventualmente una persona no quiere o quiere hacer llamadas en un teléfono distinto, prepago. Hay también, ojo con eso, porque se dice para esconder algo. La verdad es que hoy día, cuando un teléfono prepago tiene la conectividad por WhatsApp, es posible porque está asociado a una cuenta. Por lo tanto, da lo mismo que un teléfono prepago, un teléfono de pago. No, da lo mismo. Yo creo que... No tiene mayor relevancia que haya tenido un teléfono prepago y otros con plan. Lo que pasa, para responder eso necesito otro elemento. ¿Qué llamada hizo con ese prepago? Y ahí yo le podría decir, por eso lo compró. El prepago per se... Pero es que, por ejemplo, según hay un testimonio que ha sido clave en este caso, que ha sido el de la ex polola de Felipe Rojas. Y ella, en su relato, revela que el día que Felipe le cuenta que él supuestamente asesinó a Fernanda Maciel, en ese momento estaban en el dormitorio de Felipe y que él le quita el teléfono a ella, toma su teléfono, incluso el computador, lo envuelve en ropa y lo saca del dormitorio. ¿Qué le dice a usted algo así? ¿Será que él estaba pensando? Tal vez puede ser que un teléfono pueda ser intervenido a tal nivel que puedan activarse micrófonos para hacer un seguimiento a la persona. ¿Es algo que dijo la expolola de Felipe en su testimonio judicial? Bueno, son palabras de ella. Sí. Yo no la he entrevistado a ella, tampoco he entrevistado particularmente lo que usted me pregunta a Felipe. Pero le puedo decir que lo que usted me señala, que la puede envolver, lo puede sacar o tratar de realizar una intervención al teléfono con tecnología que tal vez aún no está acá en Chile. Pero existe, obvio. Existe, sí, claro que existe. Existe esa tecnología. Pero por eso lo que avance, lo que yo pueda mirar de la carpeta, de los testimonios, podré formarme una opinión más clara y poder señalarle o darle una respuesta más... ¿Pero sería razonable una actitud de esa forma para proteger, por ejemplo, elementos electrónicos que a veces están fuera de nuestro control si son intervenidos? Pero usted dijo algo, a él ya le incautaron teléfonos, él entregó los teléfonos, por lo tanto ya hay una voluntariedad de él de hacer entrega del equipo. Está en sus cuentas, él entregó todas sus cuentas, por lo tanto... no sé, ahí creo que hay que mirar qué otros elementos más hay. Gonzalo, ¿cómo lidiar con alguien que sustantivamente y sistemáticamente, en todo este caso, ha mentido? Él mintió al principio diciendo que no tenía nada que ver con la bodega. Él mintió después diciendo que él no tenía llaves de la bodega. De complemento, Julio, él dijo que ni siquiera había ido ese día a juntarse con Fernanda. Y así suma y sigue. Le ha mentido a la familia de él, le ha mentido a la familia de los demás, le ha mentido a la policía. ¿Qué pasa cuando este imputado u otro, para sacarlo de este caso, digamos, tú ya sabes que en su historial de todo el proceso de investigación ha mentido sistemáticamente para salvar el pellejo? ¿Qué pasa en este caso? Primero, la lectura de antecedentes permite en un informe establecer eso.
que lo realizado o lo expuesto en una evaluación pericial se va a contrastar con las declaraciones judiciales y policiales. Ver elementos que sean coherentes o que hayan frases o no inconexas que permitan o no dar la fiabilidad del discurso. Claramente, ¿qué pasa con un sujeto en un contexto pericial? Primero uno parte con la premisa de que no puedo llegar a decir, capaz que me diga la verdad o me invente. No puedo llegar a hacer eso. Yo tengo que abocarme a lo que el sujeto me señala en ese minuto. Yo malamente podría llegar a enjuiciarlo. No soy juez. Ni siquiera soy abogado para poner un elemento como defenderlo o acusarlo. Lo que yo como psicólogo utilizo es la confrontación, que es distinto. La confrontación es una metodología dentro de mi funcionamiento de evaluación en el cual yo confronto sus dichos actuales con episodios que también haya referido anteriormente. Y esos elementos es lo que uno evalúa directamente la coherencia, frases no que sean inconexas respecto a este hecho. O respecto Por ejemplo, eventualmente tú a Felipe Rojas le mostrarías una imagen, le mostrarías la imagen cuando él abraza a Luis Petersen y lo consuela, le da el pésame, diciendo que lo siente mucho, Luis Petersen llorando, y Felipe Rojas lo abraza y le dice que lo siente. Dentro de tu metodología, ¿podría mostrarle esa imagen? Porque ahí es enfrentarlo justamente a algo que puede mostrar una incoherencia. No podría mostrar imagen porque no estoy todavía autorizado para ingresar con el computador y grabadora. Solamente con mis elementos de lápices, test y apuntes, que es lo que yo he hecho hasta ahora. Pero claramente, en este contexto de Felipe, claramente eso va a ser un elemento que ya fue considerado o será considerado por esta parte para la confrontación, además de otros elementos también, que claramente son relevantes. Y ahí le vas a poder, en el fondo tienes que pedir autorización y podrías eventualmente mostrarle la imagen. Si la autorización ya está solicitada. Está solicitada información para entrar al computador y mostrarle esa imagen. No, las herramientas que uno utiliza dentro del proceso pericial, que es dentro de computadora, además de grabadora, porque hasta ahora he ingresado sin esos elementos. Gonzalo, ¿y cómo se explica en caso, bueno, como este o como otros que tú hayas trabajado, entendiendo que no puedes hablar mucho de este caso, pero veíamos, te voy a poner el ejemplo, nosotros no somos peritos, pero Felipe Rojas, después de que pasa esto de la bodega, mandó mensajes de WhatsApp a Fernanda, hoy te quedé esperando, y eso consta en lo que nosotros hemos podido ver, o fue donde Paola, la mamá de Fernanda, y le decía, ¿se ha sabido algo? Como tratando como un poco de despistar, y también participó en la búsqueda muchas veces de Fernanda. Es común, en caso de que él fuera culpable, que un asesino haga esto en caso de, yo sé que todo está en investigación, pero suele suceder que un culpable de asesinato actúe de esa manera. Tenemos varios casos dentro de un contexto nacional e internacional en el cual los sujetos, conductas post-mortem que se llama, están en este parámetros. Por ejemplo, se acercan a las policías y dicen, oye, ¿cómo va la investigación? Siendo ellos los Cristian Alaya Galás, tenemos el mismo sujeto del caso del Apostol. Participó directamente, llevó el caso del Apostol y acto seguido tomaba conocimiento, iba a la policía, iba a los 19, hasta que fue allá directamente en Yarraza, el seno que iba en la noche. Pero tenemos, en este caso tenemos varios, que claramente las personas, como decía también Monserrat, confrontarlo directamente, porque un sujeto que es capaz de matar a alguien, que hace que este sujeto tome conductas poco esperadas. No en un contexto psicológico, en un contexto social, normal por sentido común. Si yo mato a una persona, no podría después llegar y abrazar a los familiares, a la pareja, claramente. Eso me da cuenta de que o el sujeto tiene un problema psicológico, pero para que tenga elementos psicológicos tiene que haber otro tipo de patologías que hayan sido dadas a conocer, primero. En ausencia de este elemento psicopatológico, ver si son sujetos que son más fríos emocionalmente, características posiblemente vinculantes con los elementos de la psicopatía, posiblemente la psicopatía. Entonces, un sujeto que si yo mato a alguien, ¿sí? A la pareja o a un amigo, y después abrazo a mi amigo o al conocido, claramente hay un elemento que me dice, Gonzalo, hay una frialdad emocional, tú lo estás utilizando como un elemento manipulador, ganancial, para desvirtuar el foco de atención, etcétera. Esto se da toda vez que no existan elementos que hayan de mero de mis facultades mentales. Si yo no estoy loco de mente, entonces me aboco a otro contexto. No, porque también Sergio tenía otra pregunta para José Antonio. Juan Antonio. Los teléfonos que entregó
Felipe, tenemos que entender de que lo entregó de forma voluntaria y de lo contrario hubiera tenido que hacer con una orden judicial. ¿Cierto? Lo otro que me llama la atención, ¿usted también va en las cámaras? ¿Las imágenes? Sí, así lo sugiere. Porque la imagen solicita la defensa. Es que la imagen habla por sí solo, o sea, lo puede decir, yo no estaba ahí. Y lo que me llamó la atención que usted decía, si aquí en la evidencia no dice que la mató, no sé si utilicemos esa palabra, no entiendo eso. No, lo que yo le estoy diciendo... Porque no creo que él diga, perdón, disculpe, no creo que él ponga aquí la maté, no sé. Eso usted lo va a periciar de acuerdo a lo que... El contenido, ojo, el contenido, el fondo de eso no lo ve, uno ve si ese medio tuvo posibilidad que a esa hora, con ese celular, pudo existir esa comunicación. Sí. Eso no más, el resto de la cosa. Pero quería volver interesante, antes que se me vaya el tema del apóstol, que también uno lo estudia como investigador criminalístico. Hay detalles ahí que, por ejemplo, él dice, sí, yo estuve él, están las cámaras. Sí, yo fui con él. Sí, pero yo no la maté. Claro. ¿Qué pasa ahí? Ahí es relevante las pericias. ¿Por qué? Porque, fíjese un detalle, de repente lo que se veía que el arma había sido trabada, el casquillo se trabó. Al trabarse el casquillo, solo porque la fuerza que necesita el retroceso de los gases por la ignición de la pólvora, necesita tener una fuerza el arma utilizada en este caso, una pistola. Y en este caso se trabó, que muestra una conducta que a lo menos hay una persona que no tiene la fuerza suficiente para sostenerla. Ocurre a veces con las mujeres que disparan o con los niños. Juan Antonio. Entonces, se da cuenta, a veces son pequeños detalles que tiene que... Pues no tenía la fuerza para destrabar el casquillo. No, cuando uno dispara, sí, tiene que tener una fuerza. Sí, los gases salen y el expulsor, claro, el casquillo eso produce acá. Cuando es débil eso, se producen a veces trabamientos, se traba el casquillo. Pero como ese detalle que usted dice también... Entonces, a veces son detalles muy... Claro, pero yendo al caso de Felipe Rojas, por supuesto. Hay videos que han aparecido, hay imágenes que han aparecido de que él, al parecer, sale de la bodega y no sale solo, sino que sale en compañía de otra persona, ¿ya? Eso a través de sus pericias, de las cámaras, como le preguntaba don Sergio, ¿también usted puede descubrir si Felipe actuó solo, ingresó a alguien más? ¿Quién sería esa persona que habría estado ahí? Lo que uno puede decir en esa pericia es que sí salió o no salió acompañado, pero que actuó solo no, eso se ve con otras pericias. Lo que pasa es que acá, estoy tratando de interpretar al público en su casa, todas las pruebas que hay lo sitúan en un lugar, pero no lo sitúan cometiendo un crimen. Claro. Entonces, por eso esta cuestión está tan abierta, digamos. Claro. Por eso es tan importante todos los peritajes. Los peritajes que usted va a hacer, los peritajes psicológicos, los peritajes importantísimos que vamos a conocer en el transcurso de la tarde o mañana, que son los de la autopsia, los de la tanatóloga, porque aquí nos faltan, lamentablemente, miles de pruebas del hecho. O sea, está situado Felipe Rojas en el lugar, están las cámaras, él haya dicho que estuvo ahí, o sea, estuvo Fernanda ahí, se encontró su cuerpo y todo, pero no sabemos qué pasó, cómo pasó y quiénes lo hicieron o quién lo hizo, fundamentalmente suponemos. Y ahí es donde entra usted, claro, ¿no, señor? ¿Estoy equivocado? No, está en lo correcto. Faltan estos antecedentes, va a ser muy importante el resultado de la autopsia practicada, porque ahí va a haber, tal como decía el subprefecto acá, un homicidio. Acá hay una muerte de una persona, una muerte lamentable, muerte con su bebé. Pero acá hay matices. ¿Es un homicidio simple o es un homicidio con ensañamiento, calificado, o es un cuasi delito? Entonces, pero sí sabemos que hay una persona que no ha colaborado. Bueno, ahí... No me lo ponga en juicio, porque sí sabemos que hay una persona que vivió al lado y que le contó a su expareja y por eso encontraron el cuerpo. Mire, le propongo algo, vamos a seguir, se nos está acalorando el panel. Pero vamos, son las 10:14, están listos los exámenes de autopsia. Vamos a ver la siguiente nota, porque ¿qué dijo la perita particular Carmen Cerda? Lo tenemos acá en Contigo en la Mañana. Vamos a ver.
Creo que ya hay un informe elaborado que luego será entregado a la Fiscalía y luego a las partes. O sea, estamos gastando los chilenos miles de millones para mantener ese edificio y a toda esta gente que está aquí adentro y no nos dan ni una respuesta. Yo identifiqué como 5 o 6 temas que es necesario clarificar. Acompañé a la doctora, partió la doctora con su ayudante realizando las pericias y hasta no tener el resultado no se puede liberar el cuerpo y por esa razón se puede demorar una semana o una semana y media. Tenemos rabia con la fiscal porque no está tomando las medidas que tiene que tomar con la Fernanda. Ella es la víctima, le están dándole todas las preferencias al asesino de Felipe Rojas. El informe de autopsia ya está en manos del abogado de la familia de Fernanda Maciel. La esperaban con ansias para descubrir qué información entregó el cuerpo de la joven embarazada. Creo que ya hay un informe elaborado que luego será entregado a la Fiscalía y luego a las partes. Pero como te comento, más allá de ese retraso y más allá de toda esta situación que se ha ido generando y este traspié con la doctora, hoy día ya ella empezó a trabajar y eso nos tiene contentos. Quedan detalles por analizar y revisar con detención todo lo que arrojó el resultado del trabajo del servicio médico legal. Mire, la doctora tuvo todas las facilidades en el médico legal. Todo eso, el tema técnico lo vio con un médico encargado, que no estaba el doctor Romero, quien había hecho el protocolo, y le entregaron o le dieron a conocer cómo se realizó y quizá un preinforme y todo. Todo eso va a la Fiscalía. En la Fiscalía a nosotros nos entrega copia o queda en la carpeta y así las partes pueden pedir la copia del protocolo. Aún no nos entregan el protocolo, no sabemos lo que hay, pero más allá de eso, a nosotros nos tiene tranquilo esto porque la doctora con quien nosotros trabajamos, quien nos da la confianza a la familia de la víctima, es la doctora Cerda y nosotros vamos a confiar absolutamente en lo que ella haga. Doctora, ¿vienen ahora también a ver cuándo pueden iniciar ya todo el peritaje? Depende de lo que nos digan. Doctora, vinimos, probablemente sí, o sea, esa es la idea. Doctora, para poder ¿Y les han dado trabajar alguna fecha? sobre esto que va a ser Yo doy la el fecha. informe. ¿Usted da la fecha? Más o menos, ¿cuánto se demoraría en el peritaje, doctora? Ni siquiera he visto el cuerpo, Ya. no puedo decir nada. Ok. Sí, viene entrando ahora Pedro Díaz. Pedro, vienen ahora a la reunión entonces. Hace pocos instantes llegó Pedro Díaz, llegó con la doctora Cerda. Van a ingresar al servicio médico legal. Mira, hoy partimos digo, pero acompañé a la doctora, partió la doctora con su ayudante realizando las pericias. Tuvo una muy buena acogida el médico legal. Se inició hoy el examen que nos va a cooperar ella y según lo conversado hoy día con ella, al término de su labor tenemos como para unas 2 semanas o una semana y media más o menos de trabajo, según lo que me comentó la doctora. ¿Podría decir el informe que entregue la doctora? ¿Podría realmente ser tan distinto al que hizo el servicio médico legal? Bueno, el proceso, todo este proceso tiene un protocolo, cómo funciona, tienen cadena de custodia, todas las cosas que se realizan y toda por ejemplo, las muestras, la doctora las lleva al laboratorio donde se hace la revisión de las mismas. Y estas muestras tienen un tiempo de resultado, por esa razón es que se demora los exámenes o el resultado de los exámenes y hasta no tener el resultado no se puede liberar el cuerpo y por esa razón se puede demorar una semana o una semana y media. La segunda mirada significa trabajar en un terreno y en un cuerpo que ya ha sido intervenido, ya ha sido mirado. Entonces es fundamental saber qué vieron las primeras personas que tuvieron acceso a él. Yo todavía no lo sé.
Yo estuve unos días fuera de Chile y ahora entonces recién me voy a enterar de qué fue lo que las operaciones que ya se hicieron, las muestras que ya se tomaron, y según eso yo voy a decidir si es necesario trabajar con la misma muestra o si es necesario tomar nuevas muestras. Yo identifiqué como 5 o 6 temas que es necesario clarificar. La esperanza de toda la familia está puesta en su trabajo. O sea, ojalá que no tendrá. Mira, lo ideal que hubiese salido la verdad al tiro de una, así con los resultados del servicio médico legal, ya ahí están, listo. Está claro, si aquí no es inculpar a Felipe Rojas, o sea, es inculparlo porque él hizo el daño, pero aquí es comprobarlo. ¿Y qué cuesta comprobarlo por parte de ella? ¿Qué tanto dilatan la cosa? ¿Para qué la dilatan tanto? ¿Por qué no son al tiro? Y ya, esto es lo que tenemos, estamos remando juntos. Entonces yo digo, como después un fiscal así, con todos los trámites que lo ha hecho, va a presentarse como fiscal nacional, o una burla. Pero así como vimos el ingreso de la médico, la familia aún espera la autorización de Carlos Gutiérrez. Como parte de la investigación, no pierde la esperanza que pueda entrar con Carmen Cerda. Bueno, si él no pudo entrar en esa fase, y también con la autorización de la Fiscalía, porque en cualquier otra instancia que él nos coopere no tenemos por qué pedirle autorización a la Fiscalía. Entonces, de todas formas, Carlos Gutiérrez nos va a estar asesorando siempre con su conocimiento en torno a lo que debemos realizar, cómo debemos buscar y qué pericias o cómo podemos arribar a lograr determinar lo que sucedió ese día. Este documento fue enviado al segundo juzgado de garantía, pidiendo una vez más la autorización del experto criminalista. Vengo en solicitar a su señoría se autoriza a esta parte interviniente para utilizar como perito de esta a don Carlos Gutiérrez Ayala, con el propósito que la fiscal adjunto ordena a través de una instrucción particular que este perito pueda tener acceso al cuerpo de Fernanda Maciel Correa, que actualmente se encuentra en el servicio médico legal, como además ingresa al sitio del suceso, donde se encontró el cuerpo de la víctima, ubicado en calle Yaima, número 1635 de la comuna de Conchalí. ¿Quién realizará? Todos los antecedentes de lo que se sabrá en esta autopsia los tendremos en la nota, y por supuesto tenemos invitados. Estamos con el perito aquí. Vamos a hacer un pequeño corte de 10-22, volvemos.